Springfield, Missouri, 14 de junio del 2015. Agentes del gobierno de policía del condado de Greene forzaron la entrada de la casa de una mujer tras haber sido alertados por los vecinos de que alguien había publicado en su cuenta de Facebook que la asesinaría y violaría a su hija, una niña discapacitada llamada Gypsy. En la escena, su madre de 48 años yacía en el suelo cosida a puñaladas, pero no había rastro de la niña. La pequeña Gypsy, con una edad mental de 7 años, era una trágica celebridad local por su mala salud. Además de un retraso severo, padecía asma, leucemia, problemas cardíacos, apnea de sueño y distrofia muscular. Madre e hija eran una unidad indisoluble, pero aquel día el único rastro de Gypsy en la casa era su inseparable silla de ruedas. Un caso de secuestro por el síndrome de Munchausen más agresivo que han conocido los expertos, y una niña quejada de 1000 patologías sin sufrir realmente ninguna. Mentiras, recetas, envenenamiento y sadomasoquismo. Esta es la turbia historia del bizarro caso de Gypsy Rose Blanchard. Bienvenido a Agnósticos. Sigue tu razón tan lejos como te lleve. El bizarro caso de Gypsy Blanchard. Cuando el asesino es la víctima, el final trágico es tan solo una consecuencia de un verdadero infierno en vida. Didi quería a su hija enferma, Gypsy quería a su madre muerta. Tranquilamente podemos afirmar que una de las historias más perturbadoras de los últimos 30 años ha sido la historia de Gypsy Rose y su mamá Didi Blanchard. Este es uno de los casos más famosos del síndrome de Munchausen por poder, el cual es un problema de salud mental en donde generalmente la madre, o padre, o cuidador del niño, deliberadamente causa enfermedad, lesión o trastorno a la otra persona, generalmente el hijo, aunque debo agregar que puede involucrar a cualquier persona vulnerable que tenga un cuidador. Este síndrome se convertiría en aquella piedra angular que desencadenaría este caso. Para adentrarnos más a la historia de Gypsy Rose, deberíamos de dar un poco más de contexto sobre su madre Didi. La madre, cuyo nombre real era Claudine Blanchard, nacida como Claudine Pitre en Chackback, Luisiana, en 1967, tenía 5 hermanos. Era a los ojos del mundo un ejemplo de maternidad, una madre soltera que cuidaba de su hija gravemente enferma. Durante su niñez, sus familiares recuerdan que ocasionalmente se encontraba inmiscuida en robos menores, la mayoría de las veces en venganza por no poder salirse con la suya. En algún punto en su vida adulta, trabajó como ayudante de enfermera, y en 1997, la familia sospechaba de que ella pudiera haber sido la causante de la muerte de su propia madre al negarle alimento. Cuando tenía 24 años, se embarazó de Rod Blanchard, que entonces tendría 17. Ellos nombraron a la niña Gypsy Rose, ya que a Didi le gustaba el nombre de Gypsy, y a Rod le gustaba la banda Guns N' Roses. Poco antes del nacimiento de Gypsy, en julio de 1991, la pareja se separó, cuando Rod, como dijo en 2017, se dio cuenta de que se había casado por las razones incorrectas. A pesar de todos los esfuerzos de Claudine para que él regresara, él no lo hizo, así que ella tomó a su recién nacida a vivir con su familia. Se embarazó, y por ser del sur, creo que se me educó que si embarazabas a una chica, tenías que casarte. No había duda de lo que tenías que hacer. De acuerdo con Rod, que siempre mantuvo contacto con Gyp, como le decían de cariño, su mamá estaba convencida de que la niña, a los 3 años de edad, sufría de apnea de sueño, lo que hizo que la llevara constantemente a urgencias en las noches, siempre conectada a monitores de sueño y otras pruebas las cuales salieron siempre negativas. Sí, ella estaba totalmente convencida de que su hija tenía una larga lista de condiciones. Uno de ellos era un desorden cromosómico no especificado. El padre de Gypsy dijo que ella nunca tuvo ninguna enfermedad,
que cuando Gypsy tenía 3 meses incluso, Didi le dijo que ella tenía un montón de enfermedades. Entonces, él fue a un médico y le hizo los exámenes, y resultaron que salieron negativos. Y Didi siguió con ese cuento de que era verdad. Y le prohibió a Rod ver a Gypsy ya que él sospechaba que la niña no tenía nada. Y así le mintió a Gypsy diciéndole que su padre era drogadicto y muchas cosas más. Cuando Gypsy tenía 7 u 8 años de edad, su primo Bobby la llevó a dar un paseo en la moto de su abuelo, cuando tuvieron un accidente menor, y Gypsy sufrió un raspón en la rodilla, para lo cual su mamá afirmó que era un signo visible de varias heridas que requerían de varias cirugías para poder ser tratadas adecuadamente. Gypsy salió del hospital con varias cirugías y postrada en una silla de ruedas. Desde aquel entonces, a pesar de mostrar signos de ser lo suficientemente sana y ser capaz de caminar por sí sola en varias ocasiones, Gypsy iba seguido a las Olimpiadas Especiales junto con sus padres. De hecho, en el 2001, cuando Didi aseguraba que Gypsy tenía 8 cuando en realidad tenía 10, fue nombrada reina honoraria del Crew de Mid-City, un carnaval hecho para niños que se celebra durante el Mardi Gras en New Orleans. Gypsy dejó de ir a la escuela desde segundo de primaria. Probablemente desde el kinder, no se sabe con seguridad. Su mamá le enseñaba desde casa y la tenía encerrada supuestamente por lo terrible de su condición y su salud tan precaria. Dentro de algunas de las enfermedades que su mamá aseguraba que Gypsy tenía, están distrofia muscular, epilepsia, leucemia, problemas respiratorios, entre ellos el apnea de sueño, discapacidad visual y problemas de audición para la cual usaba un aparato de audición. Su mamá afirmaba que Gypsy sufría de daño cerebral también. Gypsy, además de todo esto, tenía que ser alimentada por un tubo y estar en cuidado intensivo las 24 horas. A vista de los demás, Didi era una cuidadora y era su protectora. En alguna entrevista dijeron que eran como un par de zapatos. Una no funcionaba sin la otra. Totalmente inseparables. En algún punto, Didi y Gypsy Rose se tuvieron que mudar con el papá de Didi y su esposa, los cuales acusarían a Claudine de envenenar a su madrastra con el herbicida Roundup, llevándola a estar enferma durante todo el periodo que Didi y Gypsy vivieron en esa casa. En todo este tiempo, Didi fue arrestada varias veces por algunos fraudes con cheques sin fondo, entre otras ofensas menores. Pero una vez que su padre comenzó a acusarla sobre el envenenamiento y la pobre salud de su madrastra, y cuestionarla mucho sobre Gypsy Rose y dudar sobre sus enfermedades, ella agarró a su niña y se mudaron a una vivienda pública, así como también tuvo que pagar sus cuentas con ayuda del gobierno, otorgado gracias a la supuesta precaria condición de su hija y con la manutención que Rod siempre dio. Cabe mencionar que la salud de su madrastra regresó al poco tiempo que ellas se mudaran fuera de esta casa. Didi y Gypsy pasaban la mayor parte de su tiempo yendo a hospitales por sus múltiples enfermedades. En varias entrevistas de gente que conoció a Didi o mismos doctores y enfermeras han comentado que cuando no encontraban nada malo en Gypsy, Didi hacía un escándalo y se llevaba a su hija a otro hospital hasta que se le diagnosticaba algo. A veces, cuando no le encontraban nada a la niña, le aplicaba gel oral para que comenzara a babear y aseguraba a sus médicos que sufría de convulsiones periódicamente. En entrevistas recientes, la misma madrastra de Gypsy comentó que cuando la arrestaron, encontró un closet lleno de medicamentos y un cuaderno de prescripciones que Didi había robado de un hospital para poder hacerse sus propias recetas. En agosto de 2005, el huracán Katrina devastó por completo tanto el área como la vivienda que tendrían Didi y Gypsy, tomando esto como una excelente oportunidad para decir que el acta de nacimiento y todos los registros médicos de Gypsy habían sido destruidos por las inundaciones. Un médico le sugiere que regresen a vivir a su natal Missouri. El siguiente mes fueron reubicadas ahí. Al principio, vivían en un lugar rentado en Aurora. Durante ese tiempo, Gypsy fue miembro honorario de la Fundación Oley, la cual aboga por los derechos de los pacientes que tienen que ser alimentados por medio de tubo, así de específico. Así como en el 2007, se le otorgó el nombramiento de Niña del Año. En el 2008, la asociación Habitat for Humanity les construyó una pequeña casa con una rampa para silla de ruedas y una tina. La historia de una madre soltera con una niña severamente minusválida que se vieron forzadas a mudarse por la devastación del huracán Katrina le dio la vuelta al mundo, tan rápido que les llovieron ayudas monetarias de todas las partes del globo. Gypsy estuvo confinada en una silla de ruedas y habitaciones de hospital durante gran parte de su vida,
a pesar de que en realidad no estaba enferma. Gracias a su fraude, obtuvieron entre ellos, y por mencionar algunos, vuelos gratis para ver doctores en Kansas, estadías ocasionales en las casas patrocinadas por McDonald's cuando tenían citas médicas en ciertas ciudades lejanas, entradas gratis de Make-A-Wish a Disneylandia, pases de backstage a varios conciertos, entre otros beneficios. Además, seguían recibiendo el dinero de manutención del papá de Gypsy. Siempre recibían cheques de muchas fundaciones y organizaciones para ayudar a discapacitados y aplicaban a cualquier cosa que pudiera para sacar dinero. Cuando salían, Gypsy cargaba con su tanque de oxígeno y su tubo para alimento. Ella fue alimentada con alimento para niños Pediasure muy entrados sus 20s, para mantener la imagen. De hecho, Didi le prohibía a Rod, su padre, que nunca dijera la edad real de Gypsy a nadie, puesto que ella creía que ella era más chica. La llamé para su cumpleaños 18, y Didi me dijo, no le digas que tiene 18, ella sabe que tiene 18, es su cumpleaños 18. O bueno, quizá ella no sabe que tiene 18. Pensé que era extraño. Siempre supe que ella me dijo que su capacidad mental tenía un retraso de unos 5 años cuando ella tenía 15. Ella decía que su aprendizaje iba progresando, pero era como la de una niña de 9 o 10 años. Además del abuso psicológico que Gypsy Rose Blanchard sufrió a manos del Munchausen de su madre por el síndrome de poder, ella afirma que Didi Blanchard también fue físicamente abusiva. Didi abusaba físicamente de su hija para controlarla, siempre agarrándola de la mano en presencia de otros para controlar lo que decía. Le daba un apretón de mano muy fuerte si trataba de decir algo que quisiera creer o dar a luz que su condición no era tan mala. Constantemente, una vez solas, la golpeaba con un gancho para colgar ropa, la amarraba a la cama y encerraba. El abuso fue tan malo que Gypsy Rose intentó escapar, sí. Ella dijo que una vez escapó de su casa, después de lo cual fue literalmente cautiva por su madre. Ella me encadenó físicamente a la cama y puso campanas en las puertas. A veces no me alimentaba durante 2 días como castigo. Recordaba Gypsy Rose con Amy Robach para una entrevista en 2020 de ABC. Gypsy admitió que sabía que no era tan poco saludable como su madre afirmaba. Ella explicó a ABC Noticias: sabía que no necesitaba del tubo de alimentación, sabía que podía comer, sabía que podía caminar, pero le creí a mi madre cuando dijo que tenía leucemia. Aunque las dolencias no eran reales, las cirugías y sus efectos sí. La extirpación de las glándulas salivales de Gypsy, una cirugía que su madre supuestamente instigó al usar un agente anestésico para adormecer las encías, lo que la hizo babear, fue particularmente doloroso. Gypsy afirmó que el agente anestésico también pudo haber contribuido a la pérdida de sus dientes. Un par de veces estuvo a punto de que su teatro se le viniera abajo. La primera fue cuando uno de los doctores le hizo todos los exámenes para su supuesta distrofia muscular, y todo salió bien, comentando que no entendía por qué no caminaba. Se comunicó con sus primeros doctores en Springfield, y ellos coincidieron con el doctor. Es entonces cuando comenzó a sospechar del síndrome de Munchausen by proxy. Pero cuando se lo comentó a varios de sus compañeros, y mostró interés en llamar a las autoridades, inmediatamente todos lo hicieron desistir, argumentando que a ese par las tenía que tratar con pinzas, que tuviera cuidado, ya que no llegaría a ningún lado. La segunda vez, en febrero de 2011, Gypsy, que entonces tenía 19 años, se reunió con un hombre de 35 en una convención de cómics. Convención a las cuales Didi y Gypsy iban frecuentemente disfrazadas para no ser reconocidas. Gypsy se escapó a un hotel con un hombre que conoció en línea. Cuando Didi por fin la encontró, amenazó al hombre de que él iría a la cárcel, asegurando que Gypsy era menor de edad. Cuando Didi y Gypsy regresaron a la casa, Didi supuestamente llevó un martillo a su computadora. A pesar de los intentos fallidos por parte de Didi y un par de computadoras y celulares rotos para que Gypsy no tuviera contacto con nadie por medio de social media, como Facebook, Twitter, chats, etc., Gypsy conseguía siempre poder conectarse y mantener chats con diferentes hombres en internet, manteniendo hasta 5 perfiles de Facebook, y así fue como conoció a Nicholas Gordon, de 24 años, por ahí del 2012, en un chat para cristianos solteros, pero déjenme decirles que él también tenía lo suyo. Comenzaron una relación online que incluyó intercambio de fotos fetichistas y sexting.
Nuestro querido cristiano Nick tenía un historial bastante largo de enfermedad mental, como esquizofrenia, personalidades múltiples, diagnosticado con autismo y bajo coeficiente intelectual. Entre otras, le gusta el sadomasoquismo. En el pasado, le detuvieron en un McDonald's por estar viendo pornografía en una tablet. En su romance, ella crea una personalidad cibernética diferente para cada personalidad de su novio, y accede a sus deseos sados. Todo esto lo cuenta el propio personaje, Nick, pues Erin Lee Carr consiguió para su documental los videos de los interrogatorios de la policía. En 2014, después de algunos meses de relación, planearon ir a la misma película, en el mismo cine, disfrazados para que él conociera a Didi casualmente y poder entablar una conversación desde ahí. Ella le envió dinero para que pudiera viajar a Missouri y conocerse en persona. El joven acudió al encuentro. De algún modo se las arregló para poder estar sola en la sala donde vieron la Cenicienta. En cuanto se conocieron, Nick dijo que Didi lo llevó al baño y tuvieron sexo ahí, lo cual a él lo flechó. La describió como su alma gemela, contando a ABC Noticias. Amaba a Gypsy hasta el punto de que haría cualquier cosa por ella. Lo he demostrado con lo que hice. Desafortunadamente, por lo lejos que llegué, siento que me ha traicionado. Siento que me abandonó. Gypsy, por el contrario, en entrevistas posteriores, admite que no lo encontraba tan atractivo en persona como lo había encontrado por internet. Pero a pesar de todo, siguieron comunicándose por medio del chat por las noches, cuando su madre Didi se encontraba dormida, y poco a poco planearon el asesinato de la misma. Aquella niña artificial, cuyas redes sociales estaban repletas de fotos de visitas a Disneylandia y disfraces de princesas Disney, era realmente una mujer adulta con deseos y pasiones, y como en su película favorita, Enredados, había decidido que era el momento de que Rapunzel se escapase de la torre. Lo planearon todo. El día que por fin Gypsy celebraría de su pesadilla fue fijado como 14 de junio del 2015. El día llegó y Nick regresó a Springfield, donde vivían Gypsy y Didi. Él llegó a la casa mientras ella se encontraba en una cita médica. En la noche, cuando Didi se había ido a dormir, Gypsy lo dejó entrar a su cuarto y le dio un cuchillo y guantes, mientras ella se encerraba en el baño cubriéndose los oídos para no escuchar los gritos de su madre, mientras era asesinada. Nicholas apuñaló a Didi en repetidas ocasiones. Al terminar de matarla, se fue al cuarto de Gypsy y tuvieron sexo, con el cadáver de la madre en el cuarto de al lado. Tomaron $4,000 en efectivo y huyeron a un hotel para planear su siguiente paso. Mandaron a la casa de Nick en Missouri el arma homicida, por temor de ser capturados con ella. Mientras en Springfield se estaban levantando luces rojas sobre el paradero de Didi y Gypsy, ya que sus vecinos y familiares comenzaron a notar que no había respuesta de ellas por ningún medio. Luego de unos días, en que nadie daba señales de haber encontrado el cuerpo de su madre, Gypsy le pidió al joven que publicara en el Facebook de su madre una frase que llamó la atención de la policía. Esa perra está muerta. Siendo así que más tarde, explicó que hizo las publicaciones porque quería que se descubriera el cuerpo de su madre. Al día de hoy, ni la cuenta de Facebook ni los posts han sido borrados, por si también son curiosos. Después de varias llamadas por parte de familiares y vecinos de las Blanchard a la comisaría, el sheriff por fin pidió una orden para poder entrar a la casa, y ahí fue cuando encontraron el cuerpo de Didi, sin saber aún el paradero de Gypsy, a lo cual todos asumieron que sin su oxígeno y silla de ruedas, ella estaría desamparada y al borde de la muerte. Así que sus vecinos organizaron inmediatamente un GoFundMe, que es una plataforma para juntar dinero por medio de donaciones, para el funeral de Didi y posiblemente de Gypsy. Al catear la casa, comenzaron a encontrarse con varias cosas que no coincidían, y entre estas varias cosas terroríficas como un armario lleno de medicamentos. Esposas con las cuales Didi amarraba a Gypsy para evitar que escapara, entre otras cosas. Dieron con el paradero de la pareja gracias a información valiosa dada por una vecina que sabía sobre el novio de internet de Gypsy. Usando la dirección de IP, dieron con la casa de los Gordon, en Bend, Wisconsin. Y ahí los encontraron y fueron arrestados por homicidio y delito armado. Lo que más sorprendió a todos fue ver a Gypsy caminando sin su oxígeno y hablando normal. Fue ahí cuando en las investigaciones se dieron cuenta de que Gypsy jamás había estado enferma.
y que todo era un fraude masivo. El sheriff le pidió a toda la gente que por favor dejaran de donar dinero hasta que supieran exactamente qué tan lejos había ido todo este fraude. Gordon, sin tapujos, confesó el homicidio. Está bien, lo admito. Apuñalé a su madre. Y Gypsy, tiempo después, también admitió que le había pedido a su novio que matara a Didi. Él apuñaló a la madre 17 veces y después quiso violar su cadáver. Para evitarlo, Gypsy se dejó violar por él, cuenta para HBO. Después del asesinato de Didi, muchas personas que habían conocido a Gypsy se preguntaron por qué había ido tan lejos como para matarla, cómo podía caminar. Simplemente podría haber expuesto las mentiras de Didi poniéndose de pie en público. Sin embargo, Gypsy había sido condicionada para pensar que nadie le creería. Ella explicó: no podía simplemente saltar de la silla de ruedas porque tenía miedo y no sabía lo que haría mi madre. No tenía nadie en quien confiar. Al leer estas líneas, Blanchard está cumpliendo una condena de 10 años, tras un juicio en 2016, después de que su abogado rogara al juez que se le acusara por homicidio en segundo grado por el abuso sufrido en su niñez. Ella saldría libre a la edad de 32 años, aunque será elegible para libertad condicional a partir de 2024. Gordon, por otra parte, fue declarado culpable de asesinato en primer grado en noviembre del 2018 y sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de estar tras las rejas, Blanchard confesó que en realidad se siente más libre en prisión que cuando vivía con su madre, lo que dijo que era básicamente como estar en un tipo diferente de prisión. La prisión en la que vivía antes con mi madre es como: no podía caminar, no podía comer, no podía tener amigos, no podía ir afuera y jugar con amigos o cualquier cosa. Aquí siento que soy más libre en la cárcel que viviendo con mi madre, porque ahora se me permite vivir como una mujer normal. Gypsy Rose Blanchard se siente un poco culpable por el engaño que dirigió su madre, pero de igual forma no siente que haya engañado a nadie, porque ella también fue víctima de la estafa de Didi. Ella me usó como un peón. Estaba en la oscuridad al respecto. Lo único que sabía era que podía caminar y que podía comer. En cuanto a todo lo demás, bueno, afeitaba el pelo. Su madre le afeitaba la cabeza para parecer que daba sesiones de quimioterapia. Le decía que el pelo se caería igualmente por su enfermedad. Sin embargo, y a pesar de todo, cuando el Dr. Phil le preguntó si estaba contenta de que su madre estuviera muerta, dijo: me alegro de haberme salido de esa situación, pero no me alegro de que esté muerta. El caso fue retratado por HBO en 2017 con el documental Mommy, Dad and Dearest, dirigido por Erin Lee Carr. En 2018 se estrenó el documental Gypsy's Revenge de Jessie Bye, y más recientemente Lifetime y Hulu produjeron en 2019 la miniserie The Ad, una dramatización del caso. Los motivos que habían llevado a Gypsy a tomarse la justicia por su mano estaban claros, pero ¿y los de Didi? El síndrome de Munchausen por poderes todavía está siendo analizado con cautela por la comunidad científica, pero Hollywood vive enamorado de él desde hace décadas. El futuro es hostil, y cada vez más voces se alzan para preguntarse por qué seguir trayendo vidas a un mundo con fecha de caducidad. Y esa incertidumbre es la que revaloriza la figura de esas mujeres dispuestas a todo por sus hijos, porque al fin y al cabo, madre no hay más que una. Afortunadamente para Gypsy, que difícilmente hubiese sobrevivido a más de una Didi Blanchard. Y para ti, ¿quién es el verdadero monstruo en el caso Blanchard? Hacer este capítulo fue todo un viaje. Es el caso que más horas me ha llevado a escribir y también es mi favorito hasta el momento. Espero que lo hayan disfrutado y si es así, háganmelo saber. Aún no soy tan regular con los días de estreno, pero procuraré que sean los martes. Los martes serán de podcast, serán Agnósticos Podcast. Sigue tu razón tan lejos como te lleve. Mi nombre es Damián Medina y esto fue Agnósticos, episodio 4.